Bueno, nos queda ver entonces la parte de normas de dibujo, ¿vale? Las más genéricas que nos vamos a encontrar en cualquier plano, en cualquier documento que manejemos en la oficina, ¿no? O un documento generado por la oficina técnica que manejemos en el taller eléctrico. Primero vamos a ver dos ideas muy rápidas sobre normas y organismos que generan normas, tipos de líneas que utilizamos, cómo va más o menos la rotulación, aunque hoy en día como dibujamos normalmente por ordenador, la rotulación el ordenador me la garantiza ya normalizada y demás. Y luego importante las escalas, ahí sí que hay que tener una idea de cuando vemos un plano a escala, cómo tengo que convertir esos valores para saber la medida real. Algo de formatos de dibujo y de plegado de planos muy por encima, ¿vale? Bueno, normalización, ¿qué son las normas? El primer día que empezamos con el tema algo comentamos de esto. Para fabricar hoy en día cualquier elemento y en muchos otros aspectos de la vida, incluso en empresas que proporcionan servicios, hay lo que se llaman las normas. Las normas son procedimientos de trabajo o características constructivas, es decir, es un escrito que me define qué cosas tiene que cumplir un determinado producto, un determinado servicio. Vale, por ejemplo, el que doy siempre, el más típico, los tornillos de una determinada métrica, ¿no? Las métricas están normalizadas. Yo si compro un tornillo de métrica 10 en España, va a ser exactamente igual a un tornillo métrica 10 que compre en, no sé, en Zimbabue, por ejemplo. Vale, son normalizados. Las normas no siempre son para todo, no son universales, son para todos los países. Por ejemplo, en muchos aspectos hay normas que se aplican en Europa, África, por ejemplo, pero en América del Sur, Central y del Norte se aplican otras. ¿Vale? Pero siempre un área lo más amplio posible. Antiguamente en Europa, por ejemplo, cada país tenía sus normas. Hoy en día están ya armonizadas todas bajo lo que se llama la norma CN, ¿no? Que lo vais a oír mucho. Cuando veáis norma N es norma europea, European Norm, ¿vale? Es el acrónimo de esas dos letras. Bueno, vais a ver otros acrónimos por ahí. DIN lo vais a ver mucho cuando hablamos de carril DIN, es de Deutsche Industrienormen, ¿no? Norma alemana. ISO, que son las normas internacionales. ¿Vale? International Standard Organization, es lo que significa ese ISO. Se utiliza para muchas cosas. El ISO lo vais a ver, pues desde, no sé, el referido a los antiguos carretes de fotos, pues venían con un determinado ISO que llamaban, que la sensibilidad que tenía, le llamaban ISO porque estaba regulado por una norma ISO. En muchísimas cosas vais a ver ese acrónimo de ISO. El internacional lo vais a ver muchas cosas. UNE vais a ver también, que es las normas españolas llevan ese acrónimo. Normalmente vais a verlas hoy en día como EN-UNE, ¿no? Y luego un número. Eso es que es una norma española, armonizada como norma europea. El organismo que en España hace las normas es AENOR, la Asociación Española de Normalización, y ya os digo que abarca todos los aspectos de cualquier empresa hoy en día. Cuando os hablen de calidad en el módulo de FOL seguramente, o en el de empresa, os hablarán del sistema ISO de calidad. Hay una norma ISO que regula ese tema desde los servicios que tiene que prestar una empresa, los productos, etcétera, etcétera. Creo que sí, que la estoy grabando. Sí. Vale. Luego está el CENELEC y las comisiones técnicas de normalización en la UNE, que sacan ya normas específicas eléctricas, ¿no? En electricidad tenemos el CENELEC, el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica, ¿vale? Que muchas veces vais a encontrar normas también con ese acrónimo. Este de aquí. En dibujo, que es lo que estamos viendo ahora, también tenemos un montón de normas de dibujo. Por ejemplo, en cuanto a líneas, os decía que normalmente utilizamos 3 grosores de línea. Se diferencian por grosor y por el tipo del trazo. Las más relevantes para nosotros, línea continua, que puede ser gruesa o fina, línea de trazos, que puede ser gruesa o fina, línea de trazo y punto, que normalmente es fina. ¿Vale? Esas son las que más vamos a utilizar, las más sencillas. Luego, las que están en la C y la D, la línea fina mano alzada
y la llena fina con un zigzag en medio, esas dos son las que se utilizan cuando tengo que interrumpir una pieza, que me salió ya creo en alguno de los ejemplos de acotación. En los dibujos normalmente voy a utilizar como mucho 3 grosores de línea y de tal manera que entre la más gruesa y la más fina la relación sea el doble. Si utilizo, por ejemplo, habíamos visto el otro día las series, tenía 0,25, 0,35, 0,5, 0,7 y 1, ¿vale? Esto en milímetros. Pues puedo utilizar algo que es muy típico, 0,25 como más fina y 0,5 como más gruesa, por ejemplo. O podría utilizar también 0,35 y 0,7, ¿vale? Si cojo 3, pues puedo utilizar 0,25, 0,35 y 0,5, o 0,25, 0,5 y 0,7, ¿vale? ¿Y el 1? El 1 normalmente cuando nos vayamos a formatos más grandes. El 1 se puede utilizar, por ejemplo, en un formato A3 o un A4 para los bordes de la hoja, la zona de dibujo, que la voy a poner siempre dentro de un marco, ahí sí que puedo utilizar una línea más gruesa. Pero esta normalmente, con 0,7 para eso es más que de sobra. Uno es dibujado sobre un papel una línea de 1 milímetro, es bastante gruesa, ¿eh? Bueno, ahí tenéis todos los tipos de líneas que puedo utilizar. Para los ejes de simetría, la de trazo y punto, ¿vale? Está para los ejes, que os lo pone aquí, ¿no? Los ejes, simetrías. Y luego, las aristas de una pieza, si yo tengo que dibujar, por ejemplo, la tapa de un cuadro, va a ser con línea continua gruesa, ¿vale? Contornos vistos, aristas vistas. Y luego, si tengo que hacer una parte oculta, normalmente la voy a hacer con la gruesa de trazos, ¿vale? Continua, trazos y trazo y punto. Es lo más típico de tipos de línea. Para nosotros, ¿eh? Ahí tenéis las series completas. Por debajo de las que yo os puse tendríamos 0,18 y por encima tengo 4 y 2. Es decir, 0,18, 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1, 4 y 2. Son los grosores normalizados. La rotulación. Esto también para que tengáis una idea general. También está normalizada. La altura de las letras va a ser siempre 10 veces más que el grosor de línea. Si tengo un texto con altura 2,5 milímetros, el grosor va a ser 0,25. Grosor 10 veces menos que la altura del texto, o al revés, ¿no? La altura del texto 10 veces más que el grosor. Vale, esto es interesante cuando veamos que vamos a ver un poquito de AutoCAD, a la hora de definir en las capas las letras que voy a utilizar, acordaros de poner en esa capa el grosor que sea el doble de la altura de texto que estéis utilizando. El doble no, 10 veces más que la altura de texto que estáis utilizando. Ese es el tipo de letra que se llama ISO, que es el que por defecto me hace el AutoCAD también. Los programas de dibujo normalmente es la que hacen por defecto. Es la normalizada. Sabéis que hoy en día con los ordenadores, tipografías que se pueden utilizar hay cientos y se pueden comprar miles más si necesitáis. El Arial, el Times New Roman, bueno, hay un montón de ellas, ¿vale? Pero la ISO es la única, digamos, que se debería de emplear en los planos, aunque ya vais a ver que se emplean otras, ¿vale? Hay el tipo de letra normal, tengo el tipo de letra inclinada o cursiva. La pinta que tendrían serían esa, la norma os lo dibuja sobre una cuadrícula, os pone ahí el trazado, ¿no? Cómo tendría que ser. Esto antiguamente, cuando se dibujaba a mano, una parte de lo que se hacía en FP era rotulación. Igual que se hacen en primaria cuadernos de escritura, pues de cara a los planos se hacían láminas de rotulación, unos textos y había que rotular siguiendo estos patrones de letras. Un poco tedioso, hoy en día con el ordenador nos evita ese mal trago. Venga, preguntas hasta aquí. Esto más o menos es teórico. Pasamos a las escalas. ¿Qué son las escalas? Las escalas son valores por los que multiplico o divido las medidas reales de un objeto, de una pieza, de un cuadro, de lo que esté dibujando, para poder representarlo en el dibujo. Y esa proporción se va a aplicar a todos los elementos del dibujo por igual. ¿Vale? Ese es el concepto de escala. Un número por el cual
multiplico o divido las medidas reales de un objeto para poder dibujarlo dentro de un determinado plano. El reto para nosotros con las escalas, lo que tenemos que saber hacer es, teniendo un objeto real, saber qué escala le tengo que aplicar para poder dibujarlo dentro de un determinado plano. De un A4, de un A3, de un A2, dependiendo de las medidas que yo tenga. ¿Vale? ¿Qué escalas hay? ¿Puedo utilizar cualquier escala? En principio no. Hay una serie de escalas que son las escalas normalizadas, que las tenemos, están escritas por aquí. Bueno, son muy sencillas porque las series van todas con 2, 5 y 10, o con 2, 5 y 1. Vale, las escalas de reducción normalizadas más comunes, unos a 2, unos a 5, unos a 10, unos a 20, a 50, a 100, 1 200, 1 500, 1 1000. Fijaros que todas están en esas filas de 10 en 10, ¿no? Y luego siguen el 2, el 5 o el 10. Es decir, puedo hacer a la mitad, a una quinta parte, a una décima parte. Luego a una vigésima parte, etcétera, etcétera. Las de ampliación, 2 es a 1, 5 es a 1, 10 es a 1. ¿Qué significado tienen? Bueno, primero, fijaros en el detalle. La manera de escribir es separado por 2 puntos, las 2 cifras. Cuando la primera cifra es un 1, son escalas de reducción. Me está diciendo el valor entre el cual yo tengo que dividir la medida real para representarla en el dibujo. ¿Vale? Esto sería la realidad. Bueno, es que no lo voy a decir de esa manera porque os lío. En una escala 1-2 yo tengo que coger la medida real y dividirla entre 2. Imaginaos que yo tengo, no sé, un cuadrado de 1 metro, de 1 metro de lado. Ese cuadrado de 1 metro de lado, si yo lo dibujo con una escala 1-2, lo voy a dibujar como un cuadrado de 50 centímetros de lado, la mitad de tamaño. Cojo el metro, lo divido entre 2 y dibujo un cuadrado de 50 centímetros. ¿Vale? Ese cuadrado estaría dibujado a escala 1-2. Si ese cuadrado de 1 metro lo dibujo con una escala 1-5, divido entre 5, lo que dibujaría sería un cuadrado de 20 centímetros de lado. 100 centímetros dividido entre 5 me da 20 centímetros. Dibujaría un cuadrado de 20 centímetros de lado. Si lo dibujo a escala 1-10, lo reduzco todavía más. Sería 100 centímetros. Dividido entre 10 me daría un cuadrado de 10 centímetros. Estaría dibujado a escala 1-10. ¿Vale? Podría meterlo, por ejemplo, a escala 1-10 dentro de una A4, ¿no? Una A4 son 297 de alto por 210 de ancho, es decir, 21 por 29,7 en centímetros. Quitando el margen de dibujo, pues me cabría perfectamente dentro. Mientras que una escala 1-5, en una A4 ya no me entraría. Al quitar el margen de encuadernación y el margen de dibujo ya no me entra. Lo mismo para todas. A medida que voy aumentando la cifra, pues cada vez se reduce más, ¿no? La reducción aumenta a medida que me voy abajo en esa tabla. Abajo y hacia la derecha. Vale. Escalas de ampliación, justo al revés. Imaginaos que yo tengo una pieza muy pequeña que tiene, pues no sé, 10 por 5 milímetros. Y yo quiero representarla en una A4 para que se vea la pieza bien, porque a lo mejor tiene algún detalle. Puedo hacer la escala 2:1, ¿no? Ese 10 por 5 pasaría a ser 20 por 10. Multiplico todo por 2. 20 por 10. A escala 5:1 serían 50 por 25. Ya sería un poco más grande. A escala 10:1 serían 100 por 50. 10 centímetros por 5. Ya sería algo que yo puedo visualizar mejor. Luego puedo tener más escalas de ampliación, ¿eh? Para cosas más pequeñas seguiría la misma lógica. Sería 20:1, 50:1, 100:1. Vale. Lo más común para nosotros, las más comunes para nosotros van a ser estas de aquí. Para el dibujo eléctrico de cuadros y demás solemos movernos por ahí. Y rara vez a lo mejor en una escala 1:50. Cuando hacemos planos, por ejemplo, hacéis planos de viviendas para representar dónde sitúo los mecanismos, que se vea la planta de la vivienda, pues ahí a lo mejor vais a esto. Estas escalas 1:100 y 1:200, igual os son más útiles ahí. Vale, depende del tamaño de lo que yo quiera representar. Si quiero representar un piso entero en un plano,
pues seguramente tendré que ir a unos a 100, unos a 200. Bueno, ¿cuál es el problema con las escalas? Saber qué escala tengo que utilizar. Entonces vamos a ver algún ejemplo. Bueno, vamos a hacer uno entero para que lo podáis ver desde el principio. Bueno, imaginaos que yo tengo esta pieza. Con esta acotación. Vamos a ponerla en otro color para que se vea bien. Bueno, tendría que ser un poco más grande porque es que así, bueno, vamos a hacerlo, como es más o menos igual, vamos a poner la misma cota, 250. Y aquí de alto tengo 200. No, vamos a añadirle ahí. Y aquí tengo que dibujar esa pieza. Vale. Vamos a ver qué escala tendría que poner para dibujarla en una 4 y para dibujarla en una 3. ¿Vale? Primera cosa que tengo que tener en cuenta, ¿qué espacio tengo de dibujo en cada uno de esos dos planos? Una 4 mide 210 por 297. ¿Vale? Aquí tengo 210 y aquí 297. El espacio de dibujo todavía es más pequeño. Normalmente lo que voy a tener según la norma, a poner el caso donde aproveche mejor los márgenes, yo aquí podría tener un margen de 5 milímetros y en este lado también de 5 milímetros. Y aquí podría dejar un margen mínimo de 20 milímetros. Vale, eso es lo mínimo que tengo que dejar de margen. El de la izquierda es el margen de encuadernación y los otros son los márgenes para no pegarme a la hoja de dibujo, ¿no? Los márgenes tienen un sentido. Si pensáis en cómo se reproducían antiguamente los planos, que era mediante fotocopias, según lo bien ajustada que esté la máquina de fotocopias, a veces la fotocopia no sale bien centrada del todo. Entonces conviene dejar, cuando se fotocopia, un pequeño margen para no cortar nada de la información del plano, para que se vea todo entero. La manera de asegurarse es dejando esos márgenes de 5 milímetros. Y para la encuadernación es porque todos los planos se encuadernan por la izquierda, se imprimen a una cara y se encuadernan por la izquierda. Entonces el sistema habitual de encuadernar planos eran con un par de taladros y un par de pernos que pasaban de lado a lado. Es el sistema tradicional de encuadernación. Necesitaba por lo menos 20 milímetros. ¿Cuál es el espacio real que tengo de dibujo? Bueno, el espacio real de dibujo con esas medidas será 210 menos 20 y menos 5, ¿no? Eso me da, si no estoy calculando mal mentalmente, 185, ¿no? 185 milímetros en la horizontal. ¿De alto cuánto tengo? Bueno, de alto le vamos a quitar todavía más. Vamos a suponer que tenemos aquí un cajetín que le va a comer otros 30. ¿Cuánto tendré de espacio de dibujo de alto aquí? Este espacio efectivo, ¿cuánto va a ser? Bueno, ese no. Vamos a dibujarlo bien. Este, hasta el cajetín. Eso serían 297 menos 5 de cada lado, que son menos 10, de arriba y abajo, y menos 30, ¿no? Serían 297 menos 40, 257, ¿no? Es lo que tendría de alto. Es decir, yo tengo
como espacio útil de dibujo, en A4, 185 por 257. ¿Todos me seguís o alguien se perdió ya? He cogido la hoja y le he restado los márgenes de dibujo. Entonces lo que me queda, paso de tener 210 por 297 a tener en realidad 185 por 257. Es el espacio real que yo tengo para escribir en la hoja, para poder dibujar. Que en los márgenes no puedo dibujar. ¿Vale? Sabiendo que es 210 por 297, lo que hice primero fue restar, que no lo puse aquí, al ancho le resto los 20 de la encuadernación y los 5 del otro lado, ¿no? Eso me queda, si hago la operación, 185 milímetros de ancho, y haciendo la misma operación, quitándole los 5 de arriba a los 5 de abajo y 30 para el cajetín, me quedan 257. Es decir, mi cuadrado efectivo donde yo puedo dibujar sería esto de aquí. Esto de aquí es donde yo puedo dibujar. ¿Vale? Todo esta es la parte, digamos, efectiva para mí de dibujo. Y yo tengo que meter, dentro de ese espacio de dibujo, tengo que meter esa pieza de ahí. ¿Cuánto mide la pieza en total? Las dimensiones son 2000 de alto y de ancho serían 5000, ¿no? 2500 más 2500, aquí tendría 5000. Bueno, aquí viene el cálculo que tengo que hacer. Aquí viene el cálculo que tengo que hacer. Escala horizontal. Vamos a suponer que lo quiero dibujar en horizontal, tal cual está. ¿Vale? Porque podría dibujarlo así o podría girarlo para que tenga la misma forma de la hoja y me va a dar una escala más grande. Vamos a suponer que lo dibujamos tal cual. Tengo que dividir la medida real de la pieza, la medida real, entre el espacio de dibujo, el espacio que tengo en horizontal. ¿Vale? ¿Cuánto mide la pieza real? La medida real son 5000. ¿Y cuánto es el espacio real? 185. Hago esa cuenta. Vamos a hacer la cuenta. 5000 entre 185. Me sale 27,03. Vamos a hacer la escala vertical. En la vertical, lo mismo, medida real partido del espacio que tengo en la vertical. Y estos son, de alto tiene 2000 entre 257. Aquí me va a dar bastante menos. $7,78. La pregunta es, ¿qué escala tengo que utilizar? Bueno, pues se hace de la siguiente manera. Cojo el mayor de los dos números y lo redondeo al siguiente valor de escala más grande. Las escalas serán 1 es a 2, 1 es a 5, 1 es a 20, perdón, 1 es a 10, 1 es a 20, 1 es a 50, 1 es a 100. ¿Cuál es el siguiente valor más grande que tengo? 1 a 50, ¿no? 50. Me tendría que ir a esta escala de aquí. El siguiente más alto por arriba es 1 a 50. Si cojo 1 a 20, que está más cerca del 27 que del 50, me iba a salir. Si divido, fijaros hacer la operación, dividir 5000 entre 20... Si le aplico una escala de reducción de 20, 5000 entre 20, me da 250. Y yo tengo 185 para poder dibujar, se me sale.
En cambio, si cojo unos a 50, cojo los 5.000 y divido entre 50, me va a quedar 100 milímetros, ¿no? Me va a entrar dentro del 185, que es el espacio que yo tengo. Siempre tengo que ir al mayor. 27,3, si fuese una escala normalizada, me haría coincidir justo la pieza con los lados de la hoja. Pero como no es una escala normalizada, tengo que irme siempre a la más grande. Sí, siempre hacia arriba, porque se me sale. Aquí no hay opción de... Excepcionalmente se pueden utilizar escalas como 1,25, escalas intermedias, pero hay que intentar ajustarse a las normalizadas. Se señalaría en el cajetín la escala y no pasa nada. Dime. El 30 dices. No veo ningún 30 por ahí, dime por qué me estoy perdido. Ah, el 30, lo del cajetín. Es lo que en la norma dice más o menos que tiene la altura, eso está normalizado. Tú cuando metas, por ejemplo, si vas a dibujar en el ordenador, vas a escoger un cajetín y tú ya sabes cuánto mide, lo ves en el ordenador cuánto mide y se lo restas. Si fuese 20, pues tendríamos más espacio, le restaríamos aquí, en vez de restarle 30, como resté aquí, pues le restaríamos 20. ¿Vale? Eso según la hoja que tengáis, la medida que tenga para escribir. Vale, en este caso la conclusión sería escala 1:50. Y lo que haría sería dividir todas las medidas entre 50. Es decir, me quedaría las medidas reales en el papel que yo tendría que darle a esa pieza, sería... Esto me mediría 100 y esto de aquí entre 50 me mediría 200. No. 100 y eso me mediría 50, 40, puede ser. ¿Vale? Esas son las medidas que yo tendría que darle en la hoja. Luego ya al acotar, sí que al acotar pongo las medidas reales. Yo esto pondría los 2500, aquí pondría el 200, ¿vale? La escala me da el tamaño al que yo tengo que dibujar. Sí. ¿Se entiende el proceso? ¿Qué pasa si yo en vez de dibujarla así, dibujo la pieza de esta manera? Que sería un poco más inteligente en este caso. En vez de dibujarla acostada, yo la dibujo así de pie. Es decir, la giro en ese sentido. Ahora aquí tendría los 2000 y aquí tendría los 5000. Vale, ahora la cuenta, vamos a hacerla aquí de nuevo rápidamente. La escala en horizontal, ahora sería la medida real que tengo en la horizontal partido del espacio que tengo en la horizontal. Esto sería 2000 dividido entre 185, que era lo que tenía en la 4. Y el espacio, la escala, perdón, en vertical sería la medida real que tengo en la vertical dividido del espacio que tengo para dibujar en la vertical, que eran 5000 entre 257. Hago las dos cuentas y me quedo como antes con el valor más grande. 2000 entre 185, ahora me sale 10,81. Y abajo son 5000 entre 257, que me sale 19,45. ,46, perdón, redondeando. ¿Cuál es el más alto de los dos valores? 19,46, que me lleva, si sigo la serie, unos a 2, unos a 10, unos a 5, unos a 10, unos a 20 sería la siguiente mayor, ¿no? Esto sería una escala de unos a 20. ¿Vale? Es decir, si dibujo la pieza en el otro sentido, puedo utilizar una escala que me reduzca menos. Veo la pieza más grande. Iría a la 4
y dibujaría una pieza dividiendo sus medidas entre 20, la pieza me quedaría en este sentido y sobre el papel me diría, esto me diría 100 y esto de aquí arriba que eran 5000, me diría 2500, ¿puede ser? No, 250. Vale. Ahí ya llené casi totalmente la altura del papel. El A4, si tenía 257, me sobrará un poquito por arriba y otro por abajo. Vale, ya casi llené el espacio de dibujo. Repito, la operación para la escala, para saber la escala de reducción que tenéis que emplear, siempre la misma. Medida real de la pieza entre el espacio que tengo para dibujar. Lo hago con la horizontal y lo hago con la vertical, me quedo con el mayor de los dos valores y dentro de la serie de escalas a la siguiente más grande que haya. Y está. Esta es la manera de determinar una escala. Bueno, de los formatos de dibujo, vemos lo que nos queda y os pongo un ejemplo para que lo intentéis hacer. Formatos de dibujo. Nosotros conocemos y ya comentamos el A4, ¿no? Que son 210 por 297. Si yo pongo a la 1 de otro 2 A4, tengo el siguiente formato que es el A3. La A3 tiene el doble de superficie que un A4. ¿Vale? Si junto 2 A3, tendré un A2 que tendrá el doble de superficie que un A3. Un A3 sería 410 por 297. Un A2 serían 410 por 600, bueno, y pico. El doble de 297. Vale. 500 y pico. 600 y pico. No, 500 y pico. Casi 600. Vale. El A1, el doble de la 2. El A0, el doble de la 1. Así es como voy sacando todos los formatos. La relación de los formatos matemáticas está de aquí. Pero bueno, esto tampoco hace falta que lo recordéis, porque no tiene más allá. La parte larga es raíz de 2 veces más grande que la parte corta de la hoja siempre. Si multiplico 210 por la raíz de 2, me da 297. Esa es la relación que hay, la proporción que hay entre los lados de los formatos normalizados. Esto es para Europa, ¿eh? En Estados Unidos tienen otros formatos con otra relación distinta completamente. De hecho, si cogéis una hoja o un cuaderno de Estados Unidos, vais a ver que es un poquito más corto y un poquito más ancho, como más cuadrado, tirando más a cuadrado que lo que utilizamos aquí. Y en vez de hacerle 4 taladros, le hacen 3, bueno, tienen sus propias normas. Vale. ¿Veis? Ahí tenéis las relaciones, las medidas que os decía yo antes. Era 594 el A2 de ancho, que es lo que tiene el A1 de alto. Ahí las medidas. Y bueno, luego por curiosidad si queréis mirar, bueno, lo que os decía del tema de los márgenes, aquí nos pone 10 pero se puede reducir a 5, los márgenes normalizados, en A3 y en A0 y en A4. El bloque de títulos, lo que llamamos también cajetín, donde irían los formatos, los datos que tiene que contener, os los cuenta por ahí. Ahí tenéis un ejemplo. ¿Vale? Hay diferentes cajetines, hay muchos en función del tipo de plano. En planos, por ejemplo, mecánicos que tengo que poner en la lista de materiales, me junta una tabla aquí encima con, igual que la lista que hicimos en aquella práctica, en la 1, exactamente igual. Ahí tenéis un modelo normalizado. En este caso nosotros, como los vamos a tener en los programas que utilicemos, esto tampoco nos preocupa mucho. Y ahí tenéis en una 3, ¿no? Como quedaría el cajetín. Este es más alto de 3, este debe de ser de 50 más o menos. Bueno, y al final tenéis ahí el tema del plegado de planos. ¿Cómo se plegarían? Vale. Otro día os enseño, cuando estemos ahí en ordenadores, a plegar un A3
Algún día que tengamos que imprimir algún plano en A3 os enseño cómo se pliega. Os lo pone aquí de todas maneras. Pero bueno, haciéndolo con un papel en la mano es mucho más sencillo que mirando todo. Esto está en el Classroom todo, sí. Vale, esto lo tenéis ahí en los apuntes. Vamos a hacer un ejemplo de escalas, venga, para ver si lo entendimos o no lo entendimos. Os dibujo aquí una pieza y me decís la escala para meterlo en una 4, ¿vale? O una 3, por ejemplo. Vamos a dibujar una pieza. Bueno, esto me va a hacer la trastada ahora. Vamos a cerrar, lo abrimos de nuevo. Bueno, sacar papel, bolígrafo, os la pongo aquí. Andrés, papel para anotar. Venga, despierta que hoy estás dormido. ¿Y qué me quieres decir con eso? Es que si tengo que decirle a cada uno, a ti es que te estoy viendo directamente. Venga, papel, todos, papel y bolígrafo. Esto lo vais a tener que hacer el viernes, así que más os vale aprenderlo. ¿Qué pone ahí? 80. Ahora, esa pieza. Queremos dibujarla en una 4. Donde vamos a tener, como dijimos antes, el espacio útil, que es este de aquí, va a ser 185 por 257. La pregunta es escala. Vamos a dibujarla en el mismo sentido en el que está, ¿vale? No la vamos a girar, tal cual está. ¿Qué escala tengo que utilizar? Sí, sí, sí. Lo que tenéis que dividir es la medida real entre el espacio que tenéis de dibujo en ese sentido. Basta con comprobar las medidas extremas de la pieza, las del medio no me valen. Me quedo con el ancho total y el alto total, es lo que me interesa.
Venga, 2 minutinos y lo resolvemos. Para que lo tengáis ahí. Recordar que la serie de escalas va con 2, 5, 10, 20, 50, 100. Eso es fácil de recordar, yo creo. La pieza, sí, tienes que sacarla de la pieza. Venga, ¿alguien tiene alguna ya por ahí, alguna solución? 1,5. Vamos a ver qué escala es. A ver dónde se quitaba esto aquí. Aquí. Escala 1,5, efectivamente. Si dividís el ancho de la pieza, que son 400, sumo 100 más 80 más 100 más 120, son 400. Entre 185 me da 2,16.
divido el alto de la pieza, que son 500, entre el alto o la vertical del espacio de dibujo, son 257, me da 1,95. Me quedo con la mayor cifra de las dos, sería 2,16, y dentro de la serie de escala de reducción tengo unos a 2, unos a 5, unos a 10, la primera más grande es el 5, ¿no? Me quedaría con escala 1 a 5, sería la solución. Tendría que utilizar una escala 1 es a 5. De tal manera que cuando yo dibuje, el alto real de la pieza van a ser 100, van a ser, es decir, 10 centímetros, y el ancho, los 400, me quedarían en 80, ¿no? Por ahí. Hacer la cuenta. 400 entre 5 me parece que son 80. Sí. Claro, de alto luego en la ficha cuando la dibuje, en la hoja, me va a quedar 10, 100. 500 entre 5, 100. ¿Hay que calcular las dos? Sí, aquí están las dos. La horizontal sale 2,16 y la vertical 1,95. Me quedo con la más alta de las dos y dentro de la serie la siguiente más alta.